Gracias, buen Dios, porque hemos visto tu misericordia manifestada en nuestra vida. Gracias por permitirnos empezar un sábado más con vida y aquí, Señor, dispuestos para alabar tu nombre. En este momento, Señor, queremos entregarnos en tus manos para que seas propicio a cada uno de nosotros. Y ante todo, Señor, que nos perdones todo lo malo en lo que te ofendimos en esta semana, en este día, en nuestra vida. Que nos des el perdón de nuestros pecados y nos permitas estar en paz contigo. Oh Señor, que podamos ser limpiados por la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dirígenos en esta tarde-noche, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y tu gloria, y también para fortalecimiento de nuestra vida espiritual, para avanzar hacia la Canaán celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y permítenos en esta tarde, Señor, recordar tus bendiciones, tus bondades y alabar tu nombre por todo lo que nos das. En el nombre sagrado y poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, querida familia, me alegra muchísimo saludarles en este momento. A ver, queremos ver cámaras activas. Por favor, por aquí tenemos la cámara activa nosotros, pero ok, ya vemos por allí la hermanita Jacqueline Murcia, Esperanza Rodríguez, pero no la vemos a ella. También a Josefina Hernández, qué bueno. Por aquí vemos a Luz Beltrán, a Lorena Oliveros, excelente. Nuestra hermanita Ana Castro, qué bueno saludarla y verle por allí, hermanita Ana. Un abrazo para usted y su esposito. Por allí tenemos a Elizabeth Aguilar también, Nelly Monzón, ay, qué bueno. Ay, Alberto Chapeta, excelente verle por aquí con la cámara activa, bendiciones. Familia Márquez, hermanita Alma, qué bueno verle por aquí también con la cámara activa. A ver, ¿quién más se anima a activar la cámara para darles un abrazo de feliz sábado? ¿Quién más se anima? Jaime Rivero, excelente. Jaime, bendiciones, hermano Jaime, nos alegra mucho verle por aquí con la cámara activa. Muchas veces le hemos visto allí conectado y hemos estado al pendiente, orando por su salud, por su vida, y hoy poderle ver aquí con nosotros con la cámara activa nos alegra muchísimo. Juan Sebastián, por allí no vemos el rostro de Juan Sebastián, sino de una querida, hermosa mujer. Por aquí tenemos a nuestra hermana Elia Victoria desde Argentina. Bendiciones. También tenemos a Carmen Barrera. Bendiciones, hermanita Carmen. A ver, ¿quién más activa cámara? Esa es la idea. Nos falta, ¿quién más? Camila Uribe, Gabriel Ángel Torres, Teófila Arena, Rosa Henao. Nos falta Guillermo Henao para activar cámara. A ver, por aquí. ¿Quién más se anima a activar la cámara? Bueno, para todos un feliz sábado, un abrazo especial en este momento, que Dios les bendiga y vamos a recordar un texto bíblico que me encanta recordarlo en este día especial, hoy y a esta hora, para que lo tengamos muy presentes cada día y cada momento. Está en Isaías 58, 13 y 14. Dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de ¿quién? De Jehová lo ha hablado.
Amén. Aquí vemos una promesa maravillosa para todos nosotros, pero también un camino a seguir para recibir esas promesas. Y es que debemos nosotros tener claro que este día especial es para alabar a nuestro Dios, para estar en comunión con Él. Así que les envío a todos un abrazo, les enviamos un abrazo bien grande a todos. Y aquí le doy el feliz sábado a mi hijo, a mi madre que está conmigo. A ver, ¿quién más se anima por allá a darse el feliz sábado? A ver, la hermanita Ana allí con el hermano Héctor. ¿Quién más? Un feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Dios creó solo en 6 días tierra, estrellas, luna y sol, y en el séptimo día del trabajo descansó. Lo bendijo, lo hizo santo, al hombre lo regaló, para que nos acordemos que Él es nuestro Creador. Santo es sábado, es Dios mismo lo apartó. Regocíjate en Él, es el día del Señor. Jesús en la sinagoga cada sábado adoró. Los rabinos le juzgaban, pero Él nunca se inmutó. Crucificado en la cima, cuando se ocultaba el sol, y aún en la sepultura Jesucristo descansó. Santo el sábado, es Dios mismo lo apartó. Regocíjate en Él, es el día del Señor. Olvidado, pisoteado, profanado hasta hoy, pero el cuarto mandamiento nunca pierde su valor. Hoy el Padre gentilmente nos invita con amor, que guardemos sus mandatos que traen paz al corazón. Santo el sábado, es Dios mismo lo apartó. Regocíjate en Él, es el día del Señor. Santo el sábado, es Dios mismo lo apartó. Regocíjate en Él, es el día del Señor. Regocíjate
Le escuchamos muy bien y pueden empezar. La familia Lizarazo, Cubides. Bueno, sí, señora. Gracias. Bueno, nosotros llevamos 25 años, 25 De años feliz matrimonio. de casados, de casados. Y hace 12 años atrás teníamos un plan, resumiendo así un poquito, nosotros leímos un libro de lo del campo. Entonces nosotros duramos ayunando 4 meses, ayunando y pidiéndole al Señor que nosotros queríamos ir al campo. Entonces, pues uno no sabe, hay muchas cosas que uno antiguamente de pronto de niño estuvo en eso, pero pues ahora es diferente. Bueno, entonces duramos ayunando 4 meses todos los sábados pidiéndole al Señor que nos concediera un pedacito de tierra. Pasaron muchas cosas y Dios nos trajo aquí a Sogamoso, Boyacá, una hermosa tierra que Dios tenía un propósito. Nosotros ni siquiera pensábamos para dónde, pero el Señor nos tenía para acá. Y le orábamos mucho al Señor y vimos muchas tierras y uno cuando llega a un lugar, uno ni siquiera sabe, o sea, uno no sabe muchas cosas y eso es importante uno preguntar, averiguar. Claro, uno llega ilusionado y con la idea de ir al campo. A nosotros nos íbamos para unas lomas y había un lugar donde una hermana nos llevó y nos dijo, ay, están vendiendo un pedacito de tierra barato y y entonces están vendiendo un pedacito de tierra y vamos que yo lo llevo que lo están vendiendo barato. Caminamos como 1 hora y media y habían frailejones, ni siquiera conocíamos eso, decían que los frailejones nos tomamos foto. Claro, fuimos en un día soleado, pues ni siquiera sabíamos que eso era frío. Entonces así nos llevaron a muchas partes, lugares donde no había carretera y todo eso. Y nosotros pues todos ilusionados, pero Dios tiene misericordia de uno cuando uno quiere hacer la voluntad. Siempre uno tiene que preguntar, averiguar, muchas cosas hacer antes de tomar una decisión. Entonces, Dios nos tenía el lugar ideal, el lugar perfecto, porque no fue ahorita hace 10, 12 años atrás. Entonces, es un lugar a 20 minutos de Sogamoso, no queda tan lejos y queda cerca, es accesible para el plan que nosotros teníamos en ese tiempo, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, Señor, nosotros queremos evangelizar y queremos, pero no sabíamos cómo hacerlo y empezamos por la iglesia durante tiempito a salir así a los alrededores de la iglesia. Luego Dios puso en el corazón que queríamos, o sea, que Boyacá, siempre dijimos, Boyacá es una tierra que es muy católica, y casi no hay presencia adventista en muchos pueblos. Entonces nosotros empezamos que queríamos ir a los pueblos, pero uno ya sabe que el enemigo se opone a la obra de Dios. Y los enemigos no los esperemos de afuera, sino de adentro, y fue muy duro todas las cosas que nos pasaron, porque queríamos salir a hacer obra misionera, entonces nos impidieron de muchas maneras. Pero nosotros dijimos, esto es un trabajo de Dios, no es un trabajo de los hombres. A mí me costó muchas lágrimas, pero el Señor tiene un proceso para cada uno de sus hijos. Y antes me dolían muchas cosas y ahora ya el Señor lo va puliendo a uno a través de las cosas que pasan. Son 123 municipios de Boyacá y para honra y gloria de Dios llevamos 44 municipios visitados. Se nos ampollan los deditos, vamos en el carrito. Los pueblos aquí en Boyacá hay unos que tienen muchas lomas y nosotros vamos comprando de a poquito porque, bueno, les cuento también que para lo de la pandemia, más o menos, fue un año llevaba lo de la pandemia, habían encierros y todo eso, y después de que pasó eso, Dios proveyó a nosotros, nos proveyó, ahí nos dimos cuenta y entendimos muchas cosas cuando hubo los encierros y todo eso, que estábamos cerca de la ciudad y que nosotros no éramos autosostenibles y que el propósito de Dios es que uno tenga y que tenga su propio alimento, tenga su agua propia. Entonces, mi esposo que trabajaba en una empresa, es dentista produciendo cereales, él tomó la decisión de renunciar y le dijeron, usted está loco, ¿cómo se le ocurre renunciar en plena pandemia donde muchos puestos de trabajo se estaban perdiendo? Y entonces, ¿y por qué va a renunciar? Eso en la iglesia le decían que él estaba loco, que él estaba mal, y yo hasta le dije, ¿por qué no espera 3 meses más y ahorramos para que pueda renunciar? Entonces él dijo, yo quiero avanzar por fe. Conseguimos un pedacito de tierra que nos ofrecieron casi muy barata, pero se le ha metido muchísimo trabajo porque era montaña y empezar desde cero. Entonces allá están mis papás y ahí cerca de ellos se consiguió un pedazo de tierra. Es a 2 horas de camino, no entra el carro y a veces uno dice,
¿Y por qué tan lejos? ¿Y por qué? Nosotros no buscamos eso. Dios tenía y nosotros hemos visto la mano de Dios guiándonos en una tierra virgen donde se ha sembrado comida, esta tierra produce. Cuando fue lo de la pandemia y cuando venía, salía mucha gente de Venezuela, que por ahí es un corredor vial, lo que es Arauca, eso es en Tame, Arauca, a 7 horas de aquí. Entonces, mucha gente iba a las fincas que quedaban cerca de la carretera y se agrupaban de 50 personas, de 100 personas, iban con cuchillos, con machetes y todo eso a robar las fincas. Porque, y entonces yo dije, mire Dios cómo es de bueno. En medio de una crisis, Él muestra las cosas y las situaciones de lo que puede llegar a suceder. Entonces, porque nosotros, yo a veces decía, Señor, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué nos dio eso tan lejos? Pero el Señor ya nos dio el privilegio de estar cerquita y nosotros esto es como un puesto avanzado y salimos y vamos y trabajamos y venimos. Y entonces nos decía, ¿y ahora de qué se van a sostener? Dios es bueno y es bueno en gran manera. ¿Y qué les puedo contar, hermanos? Yo no tengo un trabajo, mi esposo renunció hace 3 años, ¿no? Hace 3 años. Y Dios ha provisto, desde que llegamos a este lugar, Dios ha provisto el carbón a través del carbón vegetal activado. A veces pasa un mes, 2 meses que no nos compran, pero desde que mi esposo tomó la decisión de renunciar, porque está en la finca de allá del llano, está un mes, luego viene acá y cuando viene salimos a hacer obra misionera, vamos reuniendo y así hacemos eso del trabajo que se hace. Yo acá estoy con mi hijo. Entonces, Dios siempre provee, el mercado no falta, hay abundancia de comida, que es lo que uno necesita y por lo que uno trabaja. Entonces, vendemos productos naturales que el Señor nos ha dado la sabiduría para hacer, para procesar, y de eso, hermanos. Pero es un dinero como tan bendecido, porque cuando mi esposo trabajaba y tenía el sueldo, el dinero llegaba y así se iba. Y yo digo, y ahora él viaja casi cada 2 meses, un mes para allá, otro mes para acá. ¿Y de dónde? Dios provee porque Dios es fiel. Nosotros somos los que dudamos de las promesas de Dios y no avanzamos porque nosotros esperamos a que Dios apareje todas las cosas para avanzar. Y hemos aprendido eso y, y estamos trabajando para el Señor de esa manera. Bien, apreciados hermanos, mi nombre es Luis Lizarazo y quiero contarles este testimonio porque me gustaría ayudar a los hermanos que están en ese proceso. Es un proceso que nosotros hemos venido llevando desde hace mucho tiempo, donde hemos aprendido y no podemos quedarnos con lo que hemos aprendido. No, nos hemos dado cuenta de que en cierta forma en algunas cosas nos hemos equivocado también y nos gustaría que aquellas personas que están en ese fin de obedecer a Dios, de ser fieles, queremos que ustedes también puedan conocer nuestra experiencia, quizás les pueda servir de ayuda. Nosotros tenemos un solo hijo, hoy tiene 23 años. Y cuando él era niño, él quería el campo, le gustaba el campo. Y nosotros, gracias al estudio de los libros del Espíritu Profecía, de la ciudad del campo, de eventos de los últimos días, nosotros entendimos que había que salir al campo. Pero en ese tiempo, en ese entonces, nosotros no entendíamos cuál era el propósito de Dios porque nuestro corazón no estaba consagrado plenamente a Dios. Así es de que lo primero que hicimos fue primero orar, ayunar, nos levantamos a las 3 de la mañana, orábamos. Más sin embargo, no entendíamos todavía el propósito de la salida al campo porque creíamos que venía una crisis, entonces que había que ir al campo y que ya no nos puedan perseguir y que ya tendríamos comida, que el agua estaba segura. Entonces, a la final lo hacíamos era con ese propósito. Y en realidad, muchos están pensando eso y muchos quieren salir al campo porque tienen miedo, pero en realidad lo que nosotros hemos entendido es que tenemos que obedecer por amor. El Señor dice en el libro de Isaías, hay un texto muy bonito donde en el capítulo 9, donde dice el profeta que no llames conspiración a todo lo que estos llaman conspiración. Isaías capítulo 8, versículo,
Navegando. Otro libro. Isaías, vamos a buscarlo aquí. En el capítulo 8, en el versículo 11 dice, el Señor me habló de esta manera y me dijo con voz fuerte y me enseñó que no siguiera el camino de este pueblo y me dijo, no llames conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración y no temas a lo que ellos temen ni tengan miedo. El Dios Todopoderoso será vuestro temor y Él será vuestro miedo. Entonces, es el temor a Dios lo que realmente nos debe motivar a hacer las cosas. Entonces, en medio de esta situación, estoy contando mi experiencia, sí tenía eso en mi mente y mi corazón no estaba consagrado plenamente a Dios, no habíamos entendido muchas cosas, pero cuando nosotros salimos al campo, e incluso aquí cerca de Sogamoso, estamos a las afueras, tuvimos la bendición grande de que pues, nuestro hijo renegaba, nuestro hijo se enojaba, quería ir a la ciudad, que por qué los otros sí. Y nosotros pues orábamos al Señor y sabíamos que Dios tiene un propósito. Hoy podemos decir con alegría, con orgullo, nuestro hijo es un siervo de Dios y gracias a que ha estado en un ambiente rural y hoy incluso tiene planes de irse como misionero por parte de la iglesia, o sea, él quiere dedicarse al Señor, aunque está terminando ya una carrera, pero él dice, yo quiero consagrar mi vida, yo quiero ir de misionero, así sea un año. Pero entonces nos damos cuenta de los beneficios grandes que hemos tenido. Ahora, luego cuando nosotros vino la pandemia, entonces nos dimos cuenta de que en realidad se necesitaba un lugar donde uno pudiera ser independiente. Sí, aquí somos dependientes de todo. Y fue cuando buscamos ese lugar más lejos, en medio de la montaña. Pero aún en ese momento nosotros también estábamos equivocados en algo. No sabíamos cuál era el propósito, lo hacíamos por miedo, más que por convicción o por... Entonces empezamos a estudiar y allá yo llevo 4 años en un puesto de avanzada que tenemos, nos unimos un grupo de 5 hermanos en medio de la pandemia y hicimos planes, eso fue todo espectacular, todos iban a ayudar. Hoy quedamos solamente 2 porque los demás, cuando pasó la pandemia, entonces ya no quisieron seguir apoyando, entonces creían que eso era pérdida, nos decían que los habíamos engañado porque mire que la pandemia ha pasado, que el mundo, que la vida continuaba. Más sin embargo, nosotros seguimos adelante trabajando en ese proyecto. Hoy día tenemos un lugar, ¿no? Es un lugar, es un puesto de avanzada donde tenemos sembrado comida, donde tenemos una casa, donde tenemos agua propia, donde tenemos una seguridad. Pero me di cuenta en realidad por qué Dios quiere que nosotros salgamos al campo. Y lo más importante es la vida espiritual. Allá no tenemos tecnología y nos dedicamos muchas horas al estudio de la palabra de Dios y a la oración. ¿Por qué queda tiempo? La tecnología en las ciudades y en los pueblos le quita a uno tiempo. Yo sé que hay hermanos que están en las ciudades, están en los pueblos y no quieren hacer lo malo. Ellos quieren ir al cielo, quieren servir a Dios, pero el entorno es perjudicial y el entorno lo atrae y el mundo lo absorbe. Y entonces ahí es donde nosotros vamos, hermanos, ¿qué es lo que yo he aprendido personalmente? Yo he aprendido y una vez me lo dije a mí mismo, dije, si el lugar donde estás, si el pueblo donde estás, si el entorno donde estás te está quitando la vida espiritual y te está robando la vida eterna, haga lo que tenga que hacer con tal de buscar la salvación. Entonces, hay hermanos que sí pueden tener vida espiritual en medio de una ciudad, pero son muy, muy contados y Dios tiene un propósito y ese propósito es nuestra vida espiritual. Es lo más importante, hermanos.
porque Isaías dice que nuestras aguas estarán seguras, todo estará seguro. Pero ¿cómo vamos a tener la seguridad? Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros hayamos hecho la voluntad de Dios. La cuestión es que todo esto está en estos libros, en la inspiración divina, fue lo que Dios nos mostró. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan. Voy a dejar hasta aquí porque mi esposa va a intervenir. Luego quiero contarles y quiero decirles algunas experiencias para que si alguno tiene el deseo de salir al campo, no se vaya a equivocar. Quiero darle unos consejos, yo sé que les va a servir. Hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero como Dios lo ha mandado en su palabra. Lo que decía mi esposo, y es el plan de la salida al campo, está en la vida, estilo de vida del remanente, está en Eventos de los Últimos Días, un libro. Hace poco yo prediqué en una iglesia y le preguntaba a los hermanos y solo 2 levantaron la mano, de resto nadie más lo había leído. Es una invitación para leerlo y en este grupo se estudia bastante, me gusta. Entonces, ¿cuál es el propósito de salir al campo? Dice, volvemos a decir, fuera de las ciudades. No considere que es una gran privación el tener que trasladarse a los campos, a las montañas, sino que busquen un retiro donde puedan estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Pero ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Es alcanzar las cosas materiales y trabajamos por eso y dejamos de un lado la espiritualidad y a eso es que uno sale al campo porque nomás el hecho de nosotros, mire, y eso es bueno lo que los hermanos están escribiendo y ahorita pueden hacer algunas preguntas porque sería bueno eso también. Dice que nosotros debemos buscar la espiritualidad, no más nosotros el hecho de estar aquí a las afueras ha sido una bendición grandísima de Dios, ver los atardeceres, los amaneceres. Yo saco mis cobijas y las extiendo en un palo al sol y camino en el pasto. O sea, son tantas cosas. Yo digo, estas cosas no las tendría en la ciudad. ¿Y cuántas cosas, cuántas bendiciones se pierde uno por vivir en una ciudad? Bueno, hay personas que su condición es que es imposible y Dios sabe y conoce, pero hay personas que pueden iniciar ese proceso, pero no lo hacen. Entonces, Cristo está a las puertas. Por esto digo a nuestro pueblo, no crean que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarlos al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas o tomarlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, serán transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Es que en el campo se depende de Dios totalmente, que si llueve, que Señor que no mande tanta agua, que Señor mande el sol, que haga crecer las plantas, todo es así. Dice, los padres acuden con sus familias a las ciudades, porque se imaginan que allí es fácil ganarse en la vida, pero el carácter y la edificación del carácter será 10 veces más difícil en las ciudades, tanto para los padres como para los hijos. Entonces, el propósito de Dios es en el campo, y bueno, mi esposo está allá, pero yo también voy allá y ayudo a trabajar, me pongo las botas, ayudo a sembrar, ayudo a echar asadón, ayudo a hacer mucho trabajo. Y hermanos, es importante lo que usted dice, hay que orarle mucho al Señor, no actuar motivados por la emoción, porque mire, nosotros iniciamos, o por el miedo, y nosotros, ahorita lo para que hable, y nosotros iniciamos, lo que decía mi esposo, fueron 5 familias, que lo hicimos así cuando fue lo de la pandemia, fue algo que se nos presentó así, que nos dijeron compran y esto, y entonces después eso, y nosotros pues le oramos al Señor y fue una decisión rápida y pues eran hermanitos que nosotros mirábamos consagrados en la iglesia. Entonces, y es más, ellos eran los que decían, nosotros queremos salir, ayúdenos, nosotros, bueno, entonces nos asociamos porque no fue venderle una idea a nadie, se suponía que ellos también querían y deseaban. Cuando pasó lo de la pandemia, les pasó la motivación y dijeron, esto es perder plata, esto, hasta salimos mal porque dijeron que nosotros nos estábamos robando. Mi esposo está pendiente allá de la finca, él solito, porque los demás no. Se fueron saliendo y querían seguir de socios, pero no querían ni ir ni aportar para una semilla. Entonces, hemos podido entender a través de las experiencias el plan de Dios, el propósito de Dios y cómo se deben tomar las decisiones y cómo se deben hacer realmente las cosas. Bien. Nosotros somos misioneros ministros de la página impresa. Después es por toda, yo voy, trabajo en la finca
un mes, vengo a Sogamoso y trabajo aquí otro mes, pero en ese mes entonces hacemos las salidas misioneras repartiendo literatura y repartiendo el camino a Cristo, repartiendo el conflicto de los siglos, hablando con la gente, buscando contactos, llevando el mensaje a pueblos en Boyacá donde no hay presencia adventista. Ese es nuestro trabajo aquí. Sí quiero decirles, hermanos, yo sé que muchos dicen, queremos salir al campo, pero no sabemos cómo. Mire, primero, léanse el libro de la ciudad al campo, Evento de los Últimos Días, el capítulo 6, el capítulo 7, donde nos da algunas ideas del plan de Dios y de qué es lo que Dios quiere. Pero sí quería mencionarles lo siguiente. Si usted, hermano, yo sé que usted puede tener el deseo, la intención, usted quiere obedecer a Dios, pero lo primero que hay que hacer es orar a Dios para que Dios abra el camino. No. Es bueno avanzar por fe, sí, o sea, yo voy a avanzar por fe, pero lo primero que usted va a hacer es orar, ¿cierto? Ya usted está avanzando por fe cuando empieza a orar, pidiéndole, Señor. ¿Por qué? Porque no queremos que estén las experiencias de hermanos que salieron y que invirtieron en una tierra, porque lo primero que tiene que uno ver es que la tierra sea fértil y que tenga agua propia. ¿Sí? Dependiendo la edad de las personas que tenga buen acceso a la finca, porque si las personas ya son de edad, se les va a dificultar mucho. Entonces, hermanos, por ejemplo, si usted es un hermano de unos 70 años, usted quiere salir al campo y usted ya no quiere estar en las ciudades, pues hermano, órele a Dios, porque yo creo que Dios necesita para el fuerte pregón puestos de avanzada en las ciudades, y seguramente esas personas van a tener esos puestos donde nosotros vamos a llegar, porque ¿cómo es el orden? Entonces, en el fuerte pregón, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a dar el fuerte pregón? Porque en el libro Evento de los Últimos Días se hace una pregunta: ¿serán amonestadas las ciudades? Y la inspiración dice, sí, pero no por los que viven en las ciudades, sino por los que estén fuera de ella y vengan a amonestarla. Entonces, nosotros estamos en ese proceso de salir de la ciudad para prepararnos para entrar en las ciudades a dar el fuerte pregón. Entonces, a veces yo me pregunto, bueno, ¿y los misioneros dónde se van a quedar? Por eso la hermana Fay dice que no todos van a salir de las ciudades, ¿cierto? Entonces, es Dios le coloque en el corazón lo que usted debe hacer, pero eso tiene que pedirle a Dios con mucha oración, ayuno, y Dios le va a mostrar, ¿cierto? Recuerda que no podemos engañar a Dios. Entonces, que tenemos la posibilidad, pero como yo estoy diciendo que no todos vamos a salir, entonces yo me quedo porque no, nadie se va, o sea, de los que se queden en la ciudad, si están trabajando para el Señor y se dedican enteramente al trabajo del Señor, Dios va a aparejar las cosas, pero si no, entonces tenemos que hacer esa preparación para después venir del campo y con el fuerte pregón amonestar las ciudades, y de ahí entonces viene la persecución. Entonces, cuando se esté dando el fuerte pregón, se enciende la persecución, y ahí es donde tenemos que huir a los montes. Ya no vamos a tener allí comida, ya no vamos a llegar a la finca, ya no vamos a llegar a ningún lado, vamos a llegar, estamos huyendo, y ahí es donde los ángeles nos van a proveer y nos van a mantener. Pero si no estamos haciendo eso, si no estamos llevando ese orden, hermanos, quizás nos vamos a llevar un chasco. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos Isaías, dice que las aguas y el pan estarán seguros, y entonces decimos, bueno, no hay que afanarnos porque cuando venga la persecución, Dios nos tiene las aguas seguras. Pero si no estamos trabajando para Dios. Perdón, quiero decir algo, o sea, porque de pronto lo dijo y suena como una contradicción, que no todos van a salir, que no van a estar. Bueno, hay que leer Eventos de los Últimos Días, hay que leer de la ciudad al campo, y lo que decía, para aclarar, ¿no? Es que
los que estén en las ciudades van a estar trabajando para el Señor y el Señor hará provisión para ellos fuera de las ciudades, ¿no? Pero siempre hay que tener la experiencia del campo, porque ahí es donde el Señor purifica el carácter y donde tenemos el contacto más íntimo con Dios, ¿no? Entonces, cada experiencia de los hermanos cada quien tiene su experiencia individual y el Señor trabaja en los corazones. Hay una hermanita que preguntaba y decía que cómo hacían o que yo digo, orarle al Señor, y si ustedes quieren y pueden hacerlo, busquen a una persona que sepa, que haya tenido la experiencia, pidan un consejo, órenle a Dios y pidan un consejo y Dios les mostrará, porque dice que Dios está más dispuesto a darnos lo que nosotros pedimos cuando queremos hacer su voluntad. Sí, sí, hermano, mire, o sea, si usted es una vamos a ser sinceros, en las ciudades hoy día prima lo que es la comodidad, ¿cierto? Y no, a veces no es ni porque nosotros queremos, sino porque muchos hermanos nacieron en ese entorno, en ese ambiente, ¿cierto? Hermanos, el campo no es fácil. Hay que trabajar, hay que enfrentarnos dependiendo del sitio donde esté, si hay mosquitos, si hay tábanos, que tenemos que andar con la ropa sucia, que tenemos que llevar sol todo el día, a veces, o lluvia por encima. Entonces, no es fácil. Pero hermanos, cuando la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Mire, yo salí con mis suegros. Mi suegro tiene 73 años, mi suegra tiene como 68 años aproximadamente. Es un viejito y una viejita. Ancianos. Y ellos caminan 3 horas a pie, subiendo para llegar a la finca donde ellos están, que están cerca de nosotros, ¿sí? Y nos estamos apoyando. Hicimos un invernadero, sembramos hortalizas, sembramos frutales. Ya llevamos 4 años trabajando ahí. Los frutales ya van creciendo, algunos ya el otro año van a dar fruto. Bueno, nosotros nos hemos concentrado en eso y hemos estado trabajando en eso. Pero si ellos pueden, yo decía, si este viejito de 73 años puede, pues cualquiera va a poder, si se coloca en las manos de Dios. Y es que, mire, hermanos, la comodidad ha sido uno de los mayores obstáculos, y por eso es que muchos hermanos se han regresado. ¿Por qué? Porque la vida es más fácil ganarse la vida en la ciudad. Pero entonces, ¿y sus hijos? ¿Y la herencia que Dios les dejó? ¿Con qué cuenta le vamos a salir a Dios? En cuanto a lo de mi papá y mamá, ya que mi esposo habla, no fue que ellos dijeron, ay, no, vamos para allá. Hermanos, lo que pasa es que ustedes, si se dan cuenta, cada vez, o sea, la tierra más cercana ya la han vendido, y si está costosa, porque antes de la pandemia la gente como que no valoraba mucho el campo. Nosotros aquí donde vivíamos, cuando llegamos, habían muy poquitos vecinos, y cuando fue lo de la pandemia, eso llegó gente de Estados Unidos, llegó gente con mucho dinero, han construido cabañas, o sea, ya hay harta gente en este sector, en esta vereda. Entonces, en el caso de mi papá y mamá, ellos tenían en venta su casita antes de la pandemia, porque siempre mi papá le había rogado al Señor por un pedacito de tierra, porque ellos son del campo, para volver otra vez al campo. Y nunca la casita se pudo vender, y un hermano le dijo, le regalamos un pedacito de tierra, y era a 2 horas de camino, y era montaña que no miraba absolutamente, sino solo árboles, donde nunca se había cultivado ni nunca nada. Cuando fue mi papá la primera vez, pues eso fue, imagine, caminar 2 horas y media y vaya, mire montaña y vuélvase. Pero ahorita es un lugar hermoso. Han ido los de parques, porque eso está en una zona de parques, y dicen que qué lugar, y que se admiran de ese par de ancianos, en linderos con parques. Entonces se admiran de ese par de ancianos cómo tienen de cuidado allá, de matas, una casa muy bonita de madera, porque allá hay mucha madera para construir. Entonces la gente se queda admirada. Son muy pocos los que suben allá, y allá hemos llevado hermanos, y hay hermanos que dicen, no, yo por acá no vuelvo, y es muy bonito, y el clima es muy bonito. Pero, y se ha tenido, y yo decía, Señor, ¿por qué a este par de abuelitos, tanto que ellos deseaban y llevan orándole al Señor mucho antes de la pandemia, no pudieron vender su casa, les ofrecieron otro pedacito de tierra cerca al campo, cerca a la ciudad, y nada de eso salió? Y Dios, ¿por qué los llevó tan lejos? Yo siempre me pregunté eso, y después yo entendí, porque el Señor siempre le da unas respuestas, y era que Dios, y ellos cuando suben la montaña, ellos dicen,
Dios da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Y es por lomas, suba lomas, suba lomas, cómo Dios los ha fortalecido, cómo Dios los ha sostenido, cómo Dios ha fortalecido y ha regenerado su fuerza a través de eso. Entonces yo decía, es como una reprensión para los que están llenos de excusas cuando se habla de salir al campo. Dijo un hermano que vino, es que hay tantas cosas por decir, dijo un hermano que vino de Estados Unidos, vino acá a decirme cuando fue lo de la pandemia, hermana, ayúdeme a buscar, por aquí no venden un pedacito de tierra, no sé qué. Entonces venía con la esposa, que ellos querían salir al campo. Entonces, vinieron, dijo, pero yo quiero que el pavimento llegue hasta la puerta de mi casa porque el carro que no sé qué. Y se le acercó mi perrito y llega y que el perro no se me toque porque, no se me acerque porque soy alérgico al perro. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hay en la mente o qué es el concepto de salir al campo de los hermanos adventistas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tener una vida plena con todas las comodidades y no hacer ningún esfuerzo y no tener esa relación con Dios? Entonces, eso es importante. Dios los tiene allá con un propósito para que las personas que los conocen no tengan excusa de decir que no se puede, cuando sí se puede. Bien, hermanos. Otra cosa importante que quería decirles es que si nos vamos a asociar con alguien, que no sean más de 3 personas y que, o sea, que usted las conozca, que sean consagrados y que tengan el mismo propósito, el mismo sentir, la misma convicción, todo, hermano, porque si no va a ser un problema. O sea, se va a convertir en un problema y es mejor, o sea, es mejor no tener problemas. Para esa gracia de que uno en la ciudad y va a la iglesia. Pero entonces, eso. Otro, si va a comprar, o sea, si usted tiene plata, preferiblemente a estas alturas de la vida, preferiblemente sería comprar algo donde ya haya algo hecho, ya de pronto hasta la finca esté produciendo. Pero si usted va a empezar de cero, pues igual si va a empezar de cero, pero empezar de cero es muy duro, porque a mí me tocó empezar de cero, hermanos, y eso es, o sea, es llegar a una montaña y usted no tener absolutamente nada y empezar a construir su casita, empezar a a organizar. Es muy complicado y si usted no tiene recursos para sostenerse en ese tiempo de unos 3, 4 años que empiece a producir algo de pronto la finca, entonces se va a gastar la plática y de pronto va a decir, bueno, yo esperé 2 años aquí, no he sacado nada y ahora qué voy a hacer, tengo hijos, me están pidiendo que el estudio, porque esa es otra cosa, a veces los niños están pequeños, pero van creciendo y ya ellos quieren ir al colegio, quieren ir a la universidad. Entonces, todas esas cosas deben ser muy bien concertadas y con oración y pidiendo la ayuda de Dios. Mire, yo aquí, ¿qué hacía? Yo me iba a predicar a las iglesias del campo y uno aprende mucho con los hermanos del campo y ellos lo orientan. Yo imagino que en su ciudad de pronto hay iglesias que son en el campo. Entonces, pues de pronto visitar esas iglesias, hacerse amigo de esos hermanos, y ellos le pueden aconsejar, le pueden decir, qué mejor que los mismos hermanos le puedan decir a uno, sí, aquí la tierra es buena, aquí la tierra es mala, aquí la tierra es cara, aquí la tierra es barata, esto tiene agua, esto no, en invierno, en verano. Todas esas cosas uno tiene que también como es el orden público. Concertar el orden público, también todas esas cosas. Y hermanos, mire, lo principal es la vida espiritual. Yo lo he vivido por experiencia, hermanos. No es la comida, no es el refugio por si nos persiguen, porque en este momento estamos preparando nosotros comida, porque el Señor dijo en Mateo 24, dice 7, hambres, pestes, terremotos. Entonces, cuando dice hambres, pestes, ¿qué es lo que dijo Dios? Pues quiere que sembremos para que nosotros nos preparemos para esas hambrunas que vienen y que están a la puerta, porque las ciudades se van a convertir prácticamente en escenarios de guerra, hermano. Eso está profetizado y así va a ser. Pueda que muchos hermanos que viven en las ciudades no se pierdan, pero van a sufrir como sufren todos. Y Dios quiere evitarnos el sufrimiento. Y incluso se pueden perder. O sea, si se salvan es porque tienen una fe grandísima, porque yo me he puesto a imaginarme allá en la montaña, dice, encierran una ciudad
uno depende de todo. Y implantan, por decir algo, los planes, la moneda digital. No podemos comprar, no podemos vender. ¿Qué vamos a hacer? Y si tenemos unos 3, 4 niñitos ahí pidiéndonos comida, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo no sé si ustedes se han preguntado eso. No sé si ustedes se han visto en ese escenario. Y si no tienen ustedes ni siquiera un amigo que vive en el campo, como para decir un hermano que vive en el campo, ¿qué van a hacer ustedes, hermanos? Entonces, para pensar, para reflexionar, para analizar y para orarle a Dios. Nosotros en este momento la vida espiritual se ha fortalecido muchísimo y dejamos de tener temor. Ah, que viene la persecución, que venga. Que viene el hambre, que venga. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo lo que Dios dice. Y cuando usted está obedeciendo lo que Dios dice, que venga lo que venga, porque dice, no tema lo que ellos temen. No llames conspiración a lo que yo llamo conspiración. Que sea el Señor vuestro miedo a Dios y al transgredir su ley, a eso téngale miedo, porque se va a perder. De lo demás, si somos obedientes, Dios va a aparejar las cosas y Dios nos va a proveer. Bueno, hermanos, ¿Me dan 5 minutos? sí, ya se va a acabar. Ya, si algún hermano tiene una pregunta para hacerla, a nosotros después de todo eso, y eso es importante, ya aprendimos la lección, porque se quedó mi esposo con otro hermanito, no más, y los otros 3 se fueron. Entonces siempre es complicado, porque pues no es mucho, pero sí hay que comprar semillas, hay que gasolina, y más que él no vive allá, sino está yendo y viniendo. Entonces, una parejita de la iglesia se nos acercó y que ellos querían pertenecer a la sociedad, que ellos, entonces ya nosotros ya no nos metimos de cabeza así, eso fue en septiembre del año pasado. Entonces, que ellos estaban deseosos y que habían ido a ver hartas tierras y que no sé qué, y tenían la plata para comprar, que ellos querían pues entrar a como, es un plan misionero lo que nosotros tenemos allá, lo de allá. No es con un propósito de que aumentar y que no sé qué, y luego valorizarlo y después venderlo, no. Ese es un plan que está fijo y se hizo con ese propósito. Entonces, esta parejita que los dejáramos, que ellos querían entrar, que ellos querían. Entonces, nosotros ya lo que hicimos fue orar. Dijimos, Señor, de aquí a 3 meses, lo que pase, el Señor nos va a mostrar. Y el Señor nos mostró una cantidad de cosas y ya tomamos la decisión que no. O sea, que no. Y finalmente ellos se alejaron y ellos decían, nuestra convicción es a salir al cabo, pero tenían otras cosas y muchas otras cosas en mente, en plan. Entonces, hay que pedirle mucho a Dios antes de tomar una decisión y el Señor de seguro que lo guía y lo dirige a uno. ¿Hay algún hermanito que quiera hacer alguna pregunta? Y bueno, eso es en Tame, Arauca, y la gente dice, pero Tame es una roja. ¿Y qué, hermanos? Eso es hacia otro lado porque hay una parte de Arauca que es, hay una parte de Arauca que es hacia, bueno, Saravena y todo eso es un poquito delicado. Pero nosotros estamos hacia otro sector, hacia la cordillera, donde está cerca con el Nevado del Cocuy, más o menos así es. Un clima bien bonito, o sea, todo lo de clima frío, lo de clima caliente. Entonces es una tierra llena de bendiciones, con un acero, con agua propia, es una bendición de Dios. Nosotros ya tenemos una casa de 2 pisos que hemos hecho con trabajo, mi esposo no sabía, pero Dios da las habilidades, Dios da la inteligencia, Dios da la sabiduría para todo. Entonces, si algún hermano quiere tener la experiencia y dice, a mí me gustaría, yo siempre le digo, hermano, primero vaya, nosotros los invitamos y pueden ir allá a esa tierra hermosa y pueden tener la experiencia y pasar, porque es que una cosa es lo que se ve en videos, cuando uno ve videos de allá a la finca, uno acostado en una cama y relajado, eso es chévere y súper bonito, pero tengan la experiencia de salir, de caminar y ustedes dicen, no, esto definitivamente no, que el Señor les muestre, que el Señor los guía, pero vivan la experiencia, por lo menos tengan la experiencia de salir y compartir en algo más cerca y luego el Señor les va a mostrar lo que tienen que hacer. ¿Alguien había levantado la mano y había dicho algo? Hermanita Islena, hermano Lizarazo, qué bendición escucharles el testimonio de ustedes. Damos gloria a Dios en este momento por ese maravilloso testimonio. Y bueno, por aquí vemos una pregunta. Quiero invitarles antes de esta pregunta, escuchamos este hermoso tema musical que tiene un mensaje muy bonito y además pues conecta bastante con este testimonio de hoy.
Salgamos al campo con las botas puestas. Plantemos huertos, comamos sus frutos. Sembremos semillas que no sean transgénicas, que sean criollas y que estén llenas de vida. Vamos a cambiar de vida hoy, un cambio que honre al Creador. Sal de la ciudad como Enoc, que campo espera por ti hoy. Labrando el campo, sus frutos verás. Con el sudor del rostro, el pan comerás. Sé un amigo de la agricultura, ponte las botas que el campo te espera. Vamos a cambiar de vida hoy, un cambio que honre al Creador. Sal de la ciudad como Enoc, que campo espera por ti hoy. La Biblia lo dijo, muy claro está escrito. Terremotos y guerras, hambres y pestes, Son las señales del fin del mundo. Ponte las botas que Jesús ya regresa. Vamos a cambiar de vida hoy, un cambio que honre al Creador. Sal de la ciudad como Enoc, que campo espera por ti hoy, que la hora de salir ya llegó. Qué hermoso este himno también, con un mensaje muy especial para nosotros en este tiempo.